Bienvenidos a esta nueva clase, ahora adentrándonos al contenido de los temas de la materia. Vamos a ver el 1.1, divisor de voltaje y divisor de corriente. Como primer parte vamos a ver lo que es el divisor de voltaje. Y en la letra nos dice la definición. Un divisor de tensión o divisor de voltaje es un circuito que divide la tensión de entrada en el circuito en otras dos diferentes y más pequeñas. Obviamente estamos hablando de voltaje de salida. En electrónica y electricidad se usa para alimentar a un aparato con una tensión más pequeña que la que proporcionan las pilas o las baterías disponibles. En definitiva, sirve para obtener una tensión más pequeña partiendo de una tensión más grande. El circuito de un divisor de tensión es un circuito conformado con dos resistencias. Sabemos que las resistencias, en ellas existe una caída de tensión y la sumatoria de las caídas de tensión en las resistencias nos debe dar lo mismo que la tensión en la fuente. Entonces, si tenemos dos resistencias, por ende vamos a tener dos voltajes que dividen al valor de la fuente. ¿Y qué valor de voltaje vamos a tener en cada una de las resistencias? Pues va a depender del valor resistivo. Sabemos que mientras mayor sea el valor resistivo, va a haber mayor caída de tensión. Mientras más pequeña sea la resistencia, va a haber una menor caída de tensión. Bueno, vamos a hablar en términos de voltaje de entrada y voltaje de salida. Y vamos a representarlo con la siguiente imagen. Ahora, para nuestro circuito, en lugar de tener solamente V, tenemos VI. Entre estas resistencias va a circular una corriente. Sabemos que la corriente es la misma ya que son resistencias en serie. Y lo que vamos a buscar es un voltaje a la salida. Y para ello vamos a tomar cualquiera de las resistencias para buscar ese voltaje de salida. Para este circuito vamos a utilizar la resistencia número 2. La caída de tensión que existe en la resistencia 2 va a ser nuestro voltaje de salida. Bueno, ya tenemos dos términos VI y VO, que significan VI es voltaje input o voltaje de entrada. Las siglas VO es el voltaje output o voltaje de salida. Entonces, estos términos son los que vamos a utilizar. En ocasiones el VO lo llamamos también V0. Entonces, cualquiera de las dos terminologías son correctos. VO o V0. Aquí tenemos este mismo circuito con una ligera variación. Simplemente la resistencia 1 está doblada. La tenemos de esta forma. Voltaje de entrada, voltaje de salida en la resistencia 2 y entre ellas circula una corriente. ¿Cómo vamos a determinar el voltaje de salida de nuestro circuito? Bueno, vamos a partir de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. La corriente que circula por el circuito es igual al voltaje de mi circuito. Es el de la fuente, el V input, VI, entre la resistencia. Obviamente estamos hablando de la resistencia total, son dos resistencias en serie, es R1 más R2. Esta es nuestra primera ecuación. Vamos a obtener el voltaje en la resistencia 2. La resistencia 2 es donde va a existir esa caída de tensión que llamamos VO o V0. Sabemos que por ley de Ohm, el voltaje en esta resistencia es corriente por resistencia. El voltaje en la resistencia 2 es la que vamos a conocer como voltaje de salida, corriente por resistencia. Y de esta ecuación vamos a despejar lo que es la corriente. La corriente está multiplicando R2. R2 lo vamos a pasar dividiendo, de tal forma que nos va a quedar lo siguiente. Corriente es igual al voltaje de salida sobre la resistencia 2.
que es la resistencia de análisis. Esta va a ser nuestra ecuación número 2. ¿Qué vamos a hacer con estas dos ecuaciones? Vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Ambos tienen el término de la corriente. Entonces, este valor de la ecuación 2 lo vamos a poner en esta parte de la ecuación 1. Ya despejada la ecuación nos queda este término. Voltaje de salida entre resistencia 2 es igual al voltaje de entrada entre la suma de las resistencias. ¿Qué vamos a hacer con esta ecuación? R2 se está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando para que nos quede el voltaje de salida despejado. De tal forma que nos va a quedar la siguiente expresión. El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, multiplicado por un factor. R2 entre R1 más R2. Esto es nuestro divisor de tensión. En este divisor de tensión vemos que solamente tenemos voltajes y resistencias. En esta ecuación ya no tenemos corrientes involucradas. Entonces es una forma en la cual podemos calcular voltajes sin depender de la corriente, simplemente con resistencias. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el funcionamiento de este divisor de tensión aplicado a un circuito simple, dos resistencias, una fuente. Para nuestro circuito tenemos una fuente de 24 volts, corriente directa, una resistencia 1 de 8 ohms y una resistencia 2 de 6 ohms. Lo que nos dice el ejercicio es calcular la caída de tensión en R2. Vamos a hacer los cálculos de la forma tradicional y posteriormente vamos a compararlo con el divisor de tensión. Por favor, tengan su calculadora a la mano, lápiz y su cuaderno para los cálculos que se requieran realizar. Vamos a comenzar. De la forma tradicional, pues lo primero que hacemos es obtener la expresión mínima del circuito. Para obtener la expresión mínima del circuito la hacemos a través de la resistencia total. La resistencia total es la sumatoria de la resistencia 1 más R2. Sabemos que están en serie, solamente se comparte una terminal entre ellos. Tenemos que es 8 ohms más 6 ohms. Nuestra resistencia total son 14 ohms. Ya teniendo la resistencia total, puedo calcular su corriente total. Por ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Tenemos una fuente de 24 volts y una resistencia total de 14 ohms. Realizando la división, nos da un valor de 1.71 amperes. Por favor, compruébenlo en su calculadora. Enseguida vamos a calcular el voltaje que existe en esta resistencia, que es lo que nos pide nuestro ejercicio, calcular la tensión en R2. Por ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por resistencia. En este caso estamos hablando de la resistencia número 2. En esta resistencia existe un flujo de 1.71 amperes, que multiplica la resistencia 2, que tiene un valor de 6 ohms. La multiplicación nos da un valor de 10.26 volts. Por favor, compruébenlo en su calculadora. Ahora vamos a resolver este mismo ejercicio aplicando divisor de tensión. Es el mismo circuito, simplemente vamos a tener algunos términos diferentes. El voltaje de la fuente ahora se convierte en nuestro voltaje de entrada, ya que es quien proporciona la tensión a nuestras resistencias. El voltaje en la resistencia 2 ahora se convierte en nuestro voltaje de salida, ya que es el valor que vamos a calcular. Recordemos nuestra fórmula para el divisor de tensión. Voltaje de salida es igual al voltaje de entrada
por R2, que es donde estamos buscando la tensión entre la sumatoria de las resistencias. Mucho ojo, también podemos calcular el voltaje en R1. Simplemente de esta ecuación la sustituiríamos por R1. Ya tenemos nuestra fórmula. Lo único que nos resta es sustituir valores. Vamos a hacerlo. Voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, que son 24 volts, por la resistencia 2, que tiene un valor de 6 ohms, entre la sumatoria de las resistencias, 8 más 6 ohms. Simplificando un poquito, tenemos la multiplicación 24 por 6, 144 unidades voltaje por resistencia, y la sumatoria de 6 y 8 ohms, tenemos 14 ohms. Haciendo la división, 144 entre 14 nos da 10.28. Compruébenlo por favor en su calculadora. Y respecto a las unidades, tenemos la unidad del voltaje que multiplica la unidad de la resistencia. Entre estas dos se eliminan, quedándonos únicamente los volts. Vemos que los resultados son prácticamente similares. Una pequeña diferencia por las decimales, siendo que aquí tenemos más operaciones involucradas, se ve un poquito más afectado nuestro resultado. En esto aplicamos una sola fórmula, por lo tanto tenemos menos decimales que se pierden en el proceso, teniendo un valor más preciso o más exacto. Pasemos a otro ejercicio. En este ejercicio nos dice lo siguiente. Se desea alimentar un equipo electrónico que opera con un voltaje de 5 volts en corriente directa, pero se tiene una fuente de voltaje de 12 volts en corriente directa. Estas son las siglas, voltaje en corriente directa. Diseñar un circuito divisor de tensión que proporcione a su salida el voltaje requerido por el equipo electrónico. Esto es muy común en el área de la electrónica. Tenemos voltajes con ciertos valores fijos que no podemos modificar, pero requerimos alimentar un equipo electrónico con un valor de voltaje menor. No sé, puede ser un celular, puede ser un reproductor MP3 o cualquier otro equipo de bajo consumo. Si estos equipos de bajo consumo luego los alimentamos con una fuente mayor, podemos dañar los equipos. Es por eso que necesitamos convertir esos 12 volts a un nivel de voltaje que requiera nuestro equipo. Para este ejemplo vamos a utilizar el divisor de tensión y obtener el valor deseado para alimentar nuestro equipo electrónico. Nuestro circuito nos dice tenemos un voltaje de entrada con una fuente de 12 volts y un voltaje de salida 5 volts que vamos a proporcionar a nuestro equipo electrónico. En esta parte de nuestro divisor de tensión, entre las terminales de R2, conectaríamos nuestro equipo electrónico para que se alimente con estos 5 volts. De nuestro circuito tenemos dos incógnitas, R1 y R2 no las conocemos. Para ello vamos a proponer una de las resistencias, o proponemos R1 o proponemos R2 para que solamente nos quede una incógnita, y esa incógnita es la que vamos a buscar y calcular. Vamos a proponer el valor de la resistencia 1 con 100 ohms. Tenemos los voltajes de entrada, 12 volts, que es nuestra fuente fija, y necesitamos a nuestra salida un voltaje con un valor de 5 volts. Vamos a calcular
el valor de la resistencia que nos proporciona esa salida los 5 volts que necesitamos. Este es el ejercicio que vamos a resolver. Vamos a partir de nuestra fórmula del divisor de tensión. Entonces lo que vamos a buscar es R2. Vamos a despejar de esta fórmula R2. Lo primero que vamos a hacer es pasar multiplicando este término. R1 más R2 está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando, de tal forma que nos va a quedar lo siguiente. El voltaje de salida que multiplica a la sumatoria de R1 más R2. Vamos a realizar la multiplicación. V0 por R1 y V0 por R2, quedándonos lo siguiente. Ya tenemos esta multiplicación realizada. Ahora el término voltaje de salida por R2 está sumando a este otro término. Así que lo vamos a pasar restando al otro lado, quedándonos de la siguiente forma. Aquí ya tenemos el término del lado derecho, ahora restando. Y vemos que de todo este término tenemos R2, de tal forma que vamos a sacar R2 como factor común, quedándonos de la siguiente forma. R2 que multiplica voltaje de entrada menos el voltaje de salida. Esta resta B1, menos B0 está multiplicando R2. Lo vamos a pasar dividiendo, de tal forma que nos va a quedar R2 es igual voltaje de salida por R1 entre la diferencia del voltaje de entrada y el voltaje de salida, o sea, la resta entre ellos. Si sustituimos los valores, nos va a quedar voltaje de salida, que es lo que buscamos, 5 volts, por R1, que es el valor que propusimos, entre la diferencia de los voltajes de entrada y salida. Tenemos 500 sobre 7. Realizando la división, tenemos un valor de 71.42 ohms. Tenemos las unidades. El voltaje se va con el voltaje, quedándonos únicamente el valor resistivo, que son los ohms. Por favor, comprueben este resultado en su calculadora. Si todo está correcto, vamos a recapitular un poco. El divisor de tensión es un circuito que tiene obviamente una fuente de alimentación y dos resistencias. Pueden ser más, pero deben ser al menos dos resistencias, de las cuales, de esas dos resistencias, se va a dividir el voltaje. Para calcular el voltaje que existe en cualquiera de las dos resistencias, vamos a aplicar esta fórmula. Para calcular el voltaje en la R2, simplemente tenemos en este término R2. Si queremos calcular el voltaje en la resistencia 1, simplemente esta parte la sustituimos por R1. Y básicamente vamos a calcular con una sola fórmula el valor del voltaje en cualquiera de las resistencias, sin necesidad de calcular la corriente, sin necesidad de calcular como tal una resistencia total, ya que eso va incluido en la fórmula. Esperando que quede claro este concepto,
Nos vemos y escuchamos en la siguiente clase.